Humanismo cristiano. Me presento, mi nombre es Diana Yerde Muñoz Paz, estudiante de la Universidad Mariana en el programa de licenciatura en básica primaria de octavo semestre. Todos preguntamos quién era Jesús. Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, el cual era una persona capaz de desempeñar acciones sobrehumanas, como sanar a los enfermos tocándolos simplemente con su mano, caminar por encima del agua o multiplicar los panes y los peces. ¿Cómo era la situación económica que vivió Jesús? No es difícil adivinar que el país de Jesús era envidiable. Se piensa que el verdor de la Galilea que conoció Jesús era superior al actual. Su clima suave, los vientos húmedos del mar que penetraban con facilidad hasta el interior y la fertilidad de la tierra hacían de Galilea un país exuberante, por lo que podemos saber en los valles se cultivaban trigo de calidad y también cebada, que por su sabor amargo y su difícil digestión era el pan de los más pobres. Se veían viñedos un poco por todas partes, incluso en las laderas poco escarpadas. Los campesinos de las aldeas consumían sus fuerzas arando, recogiendo el fruto de las viñas. Jesús vivía en medio de estos campesinos galileos, en donde la Alta Galilea se exportaba también aceite y otros productos. Se miraba que los campesinos de las aldeas eran los que sostenían la economía del país. Ellos trabajaban la tierra y producían lo necesario para mantener a la minoría dirigente. La pesca tenía gran importancia, ya que las artes de pesca eran rudimentarias. Se pescaban con distintos tipos de redes, trampas o tridentes. Bastantes personas utilizaban barcas. Los más pobres pescaban desde la orilla. ¿Cómo era la situación política que vivió Jesús? Jesús conoció a lo largo de su vida el crecimiento de una desigualdad que favorecía a la minoría privilegiada y provocaba inseguridad, pobreza y desintegración de bastantes familias campesinas. Creció en el endeudamiento y la pérdida de tierras de los más débiles. Los tribunales de las ciudades pocas veces apoyaban a los campesinos. Con esto aumentó el número de indigentes, jornaleros y prostitutas. Las ciudades eran, por decir, el nervio del imperio. En ellas se concentraba el poder político y militar, la cultura y la administración. Ahí vivían por lo general las clases dirigentes, los grandes propietarios y quienes poseían la ciudadanía romana. Estas ciudades constituían una especie de archipiélago en medio de regiones poco pobladas, habitadas por gentes incultas pertenecientes a los diversos pueblos sometidos. Ese era un objetivo de los tributos, las tasas, impuestos y diezmos. Desde el poder esta política de extracción y tribución se legitima como una obligación de los campesinos hacia la élite, que defiende el país, protege sus tierras y lleva a cabo diversos servicios de administración. En realidad, esta organización económica no promovía el bien común del país, como los campesinos, sino que favorecía el bienestar creciente de las élites. ¿Cómo era la situación religiosa que vivió Jesús? Desde el templo de Jerusalén se le exigían otras tasas sagradas. En el período asmoneo, antes de que Roma impusiera su imperio, los gobernantes de Jerusalén extendieron a Galilea el tradicional y complicado sistema judío de diezmo y primeros frutos. Se consideraba una obligación sagrada hacia Dios presente en el templo y cuyos representantes y mediadores eran los sacerdotes. Al parecer llegaban a representar hasta el 20% de la cosecha anual de los campesinos. Por otra parte, las excavaciones ofrecían datos incuestionables sobre el carácter judío de la Galilea que conoció Jesús. Por todas partes parecían piscinas
Para las purificaciones, los galileos practicaban los mismos ritos de purificación que los habitantes de Judea. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es vivir una sociedad más humana, con respeto, tolerancia y convivir con unos con otros. En ayudar a las personas dando, ofreciendo sin recibir nada a cambio, en donde sin importar las diferencias que tengan o las clases sociales, todos somos iguales en el reino de Dios. Con nuestras acciones demostramos el nacimiento de una sociedad más justa y más humana. Como reflexión personal, tenemos esta pregunta: ¿cómo se vive la experiencia desde el reino de Dios a nivel personal, familiar y profesional? En lo personal, se vive desde el momento que uno sirve a Dios, no importa dónde lo haga, cómo lo hago, también arrepintiéndome de mis errores y con ellos aprendiendo a ser una mejor persona humilde, positiva, honesta, sin rencor y sobre todo perdonar a las personas que con sus acciones nos han afectado. Esa es mi experiencia en el reino de Dios, llevando a Jesús en mi corazón y sus grandes obras. En lo familiar se vive desde el momento que uno transmite a nuestra familia lo bueno que puede uno hacer con nuestras acciones, orando en familia por el testimonio vivido de la fe. Esa es una gran responsabilidad que vale la pena cumplir, ya que los recuerdos de la infancia van forjando en nuestros hijos una imagen de Dios. La fe de los padres es fundamental de la fe de los hijos. En lo profesional, inculcándoles a nuestros estudiantes cómo alimentar y crecer la fe en sus corazones, creando una conexión con Dios y temerle a Él por nuestras malas acciones, demostrando con actos de fe, amando y sirviendo a Dios con buenas acciones, sin criticar a nadie y no hacer a un lado a las personas que son pecadoras. Como conclusión, podemos decir que todas las situaciones que Jesús tuvo que vivir nos hace reflexionar y tener presente que somos embajadores de Dios, que vivimos en un mundo caído con muchas tentaciones y trampas. Debemos de estar siempre en oración, en donde todas nuestras acciones nos distingan